Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto. Este programa es muy especial porque lo estamos realizando desde Cusco, Perú. Nuestro invitado de hoy es Joel Arcaya Paredes. Joel Arcaya Paredes. Él es comunicador social, es guía de turismo, es especialista en arqueoastronomía inca y preinca. Es experto en la conducción de grupos a través de zonas de poder en el Perú. Bienvenido, Joel. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Por el contrario, gracias a ti. Estupendo. Joel, me surge inmediatamente preguntarte acerca de esto de la arqueoastronomía inca y preinca. Cuéntanos un poquito, ¿de qué se trata? Sí, primero tenemos que ver dos aspectos importantes. ¿Por qué nosotros estamos un poco más ligados acerca de estos conocimientos que algunas personas que normalmente habitan en las grandes ciudades o en las metrópolis en Perú? Como Lima, hablo de Lima, de Trujillo tal vez, pero aún así nosotros en Perú tenemos una variedad de culturas pre-incas, sí, antes de los incas, que se han desarrollado justo en los márgenes de la cordillera de los Andes. Perfecto. Es esto, la cordillera de los Andes, que ha hecho que estas culturas prevalezcan, surjan, se desarrollen y a la vez marquen ciertos parámetros para otras culturas, ¿no? O sea, podemos decir, han influenciado demasiado en otras culturas. Este conocimiento se ha guardado casi en secreto hasta hace muy poco. Muy bien. Joel, ¿y cómo surge el interés por comunicar y conducir a grupos a través de estos sitios de poder del Perú? ¿Cómo surge el interés? Yo soy puneño. Puneño. Nací en los Andes, sobre los casi 4.000 metros de altura. Tremendo. Luego Titicaca, en las orillas. Sí. Puno, el Puño y Pampa, como te contaba. La ciudad estratégica, el punto estratégico que comunicaba los sitios de poder en los Andes. En Puno tenemos gran parte del camino real, sí, el camino iniciático inca, que acá en Cusco nosotros lo conocemos como el Capacñán, el camino inca, el camino iniciático hacia Machu Picchu. ¿No? Sí, sí. Pero eso es muy conocido por la publicidad que hemos tenido últimamente acerca de esto. Joel, pero en ti, ¿cómo surge ese deseo? ¿De Justamente niño? por esto de estar nacido y viviendo en esta parte del altiplano. Ajá. Justo en esta confluencia entre estos pueblos, entre la cultura aymara. Ya. Sabemos que en Puno nosotros hablamos 3 diferentes lenguas, ¿no? Hablamos el quechua, el aymara y el español. Perfecto. Bueno, el español lo aprenden en la escuela, ¿no? Pero es un pueblo donde 2 culturas prácticamente están mezcladas armoniosamente. Ya. Esa es la principal característica. Entonces, yo he vivido, he nacido ahí, he estudiado ahí, he estado haciendo nuevas rutas, como el Valle de los Gigantes de Piedra, sí, que está pero cerca a Puno, está justo a 5 kilómetros, un lugar increíble. ¿Y de niño, cómo te acercaste a esto? De niño, bueno, gran parte de mi vida la pasé con mi abuela, Guadalupe. ¿Materna? Paterna. Aymara. Ya. Es por eso que también sentía este apego por todo esto, lo que significaba la cultura aymara. Perfecto.
que muchas veces ha sido minimizada y algunas veces tergiversada. Ok. Y luego. Entonces, este apego por esta cultura, por estos paseos, cuando era pequeño, esos paseos por esos lugares inhóspitos en los Andes, Sí. donde solamente existía el ichu. El ichu, esa planta agreste que crece en las alturas, el alimento de la llama, el animal. ¿Y eso lo hacías con tu abuela paterna? Claro que sí. Entonces, sitios arqueológicos de ya. Perfecto. Porque no eran lugares, era la naturaleza, sí, pero eran sitios arqueológicos de ya, como Tancatanca, es un sitio arqueológico pre-inca que pertenece a la cultura lupaca, Horizonte Tardío, y son fortalezas, así como aquí existe Sacsayhuaman, allá tenemos Tancatanca sobre los 4.123 metros de altura. Impresionante. A orillas de la Otiti. ¿Y tu madre? Mi madre, ajá. Tu madre. También pasé un tiempo con ella, pero ella vivía en la costa. Ya. En la costa sur. Ya. Costa sur, frontera con Chile. Ya. ¿Ok? Ok. Frontera con Chile, Hilo. El puerto, uno de los puertos principales al sur del Perú. Perfecto. Pasé mucho tiempo ahí también y yo conozco, como te contaba, el mal de altura, el mal de montaña, que nosotros, los guías, yo soy guía turístico, le llamamos el momento de adaptación a la montaña. Okay. No es un mal, es un proceso de adaptación solamente. ¿No? Entonces, el soroche, como todos le dicen, yo conozco eso, lo que le llaman el soroche, el mal de montaña, por varios motivos, ¿no? Porque según algunas investigaciones se dice que este mal de montaña, esta adaptación es normal, pero una persona podría decir que está completamente adaptada a la montaña solamente si ha pasado 3 generaciones en la montaña. Entonces, no es mi caso. Vale. Cuando yo bajaba al nivel de la costa y después subía, ahí sentía los malestares que algunos viajeros que nos visitan sienten ahora, ¿no? Entonces, tengo también algunas cosas para recomendarles. Sobre todo los secretos de mi abuela. De la abuela paterna. ¿Qué número de hijo eres, Joel? Yo... el primero. ¿Primero? ¿De cuántos? Primero de 3. Ya. 2 mujeres y yo. ¿Eres el único varón? El único varón, sí. El mayor y 2 menores. 2 hermanos menores. Okay. Que por lo contrario se dedican mucho a cosas artísticas también, pienso. Porque está ligado al diseño, o al dibujo, al arte. ¿Y tú tienes inquietudes artísticas? Inquietudes artísticas, sí, muchas. Si tú estás en el altiplano, simplemente un día, un atardecer, un amanecer, 2 o 3, 4, nunca se repiten. Ya. Es increíble. Entonces, esto hace que puedas percibir la belleza, ¿no?, de lo natural. Entonces, esto siempre después repercute en algunas personas y puedan desarrollar alguna rama artística. Es increíble. Es por eso que a Puno, bueno, en Perú lo conocen como la capital folclórica de Perú. Puno. Pero sobre todo la ciudad de artistas y poetas. Entonces, diferentes expresiones artísticas, la danza, la música, la pintura, la escultura, la fotografía. La fotografía. Y todo esto.
todo conglomerado en Puno entre la cultura quechua y aymara. Okay. Gran influencia. Perfecto. Okay. Y la lengua quechua y aymara, los guías como tú, ¿la dominan? En Puno la tenemos que hablar casi obligatoriamente porque tenemos que, desde antes, ¿no? Estamos justo en la frontera entre los aymaras y los quechuas. Yo, personalmente, más pegado para el lado aymara. Perfecto. Por la abuela paterna. Exactamente. Entonces, sí, tenemos en cuenta que la cultura aymara se había desarrollado aquí en los bordes del lago Titicaca más o menos 4.000 a 7.000 años antes de Cristo. Entonces pensamos que no es una horda, no es una pequeña civilización, sino es una gran civilización. Sin duda. Que ha encontrado niveles extensos de conocimiento. Ok. Y acerca del lago Titicaca, ¿cómo ha sido para ti guiar o conducir grupos a través del lago, a través de las islas, a través de esos centros tan importantes de poder? En el lago Titicaca, hasta ahora podemos decir que el Titicaca, este lago misterioso, que prácticamente ha tenido muy poca investigación arqueológica o arqueoacuática, subacuática. Sí. Hasta ahora encontramos muchos misterios, ¿no? Sí. Pero los turistas que visitan estos lugares se dan cuenta de que los misterios de poco en poco, los mismos viajeros, sí. Se dan cuenta que estos misterios pueden estar saliendo a la luz. Okay. El lago Titicaca, aparte de esto, como yo les mencionaba, es considerado por nosotros como una pacarina. ¿Qué quiere decir una pacarina para nosotros? Una pacarina es un lugar donde nace la vida. Ya. Un lugar donde nace la vida, pacarina. Entonces, podía ser en el antiguo pre-inca, o hablo de Tiwanaku. Normalmente yo voy a hablar de la cultura pre-inca, del lago Titicaca, de la cultura Tiwanaku. Entonces, para nosotros la pacarina es el lugar donde nace la vida, donde se inicia la vida. Entonces, según la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, que fueron los primeros hijos del sol que surgieron de las espumas del lago Titicaca para venir aquí a Cusco y construir, engrandecer la gran cultura inca que se conoce. Perfecto. ¿Y cómo te formaste para adquirir todo este conocimiento en la universidad? ¿Cómo se forma un guía? ¿Hablamos del conocimiento como guía de turismo solamente, o hablamos de solamente como guía? Bueno, yo para ser un guía turístico, ¿qué es lo que tengo que hacer? Solamente estudiar en una universidad como todos y después terminar esos 5 años. Los idiomas, sabes muy bien que son muy importantes para nosotros. Si no podemos hablar un idioma extra al materno, no podemos trabajar en este ámbito. Simplemente. Perfecto. Pero para esto, necesitamos estudiar en la universidad solamente 5 años y después podemos ejercer el servicio de guiado aquí en Perú. Y después es cada uno que viene buscando sus ramas o los detalles de esta carrera, de esta enorme carrera. Esta enorme carrera, sí. Muchas personas piensan que el turismo es solamente conocer lugares y verlos y fotografiarlos. Ya. ¿No se han dado cuenta algunos que en lugares como en Perú tenemos lugares, sitios de poder, donde personas se han curado, han sanado males que posiblemente son desconocidos aún por la ciencia médica? Perfecto. Joel, y desde la mirada de mundo en la cual te mueves, ¿qué significa la muerte? Por casualidad, este momento en que subí a esta terraza,
Pasé por una pequeña iglesia aquí en el barrio de San Blas, el barrio de los artistas aquí en Cusco, y vi unas personas vestidas de negro y tomando una bebida caliente porque estaba caliente y salía el vapor. Aquí se siente mucho porque estamos a 3.400 metros de altura, entonces las noches son frígidas. Frías. ¿Okay? Entonces los vi tomando, compartiendo, no llorando, no haciendo otra cosa que compartir, reír, hablar. Entonces vi que estaban de negro, entonces supuse que era una celebración fúnebre. ¿No? Sí. Entonces esta celebración era fúnebre, pero no había llanto. Nada. Solamente estaban ataviados, estaban vestidos de negro. Entonces, ¿esto de dónde viene? Esto es completamente europeo, esto es completamente español, ¿no? Okay. Esto de ataviarse, de vestirse de negro es español, porque como nosotros en la cultura andina solamente la muerte era un pasaje hacia otra vida, hacia otra dimensión. Otra dimensión. Muchos ahora han catalogado esta luz que uno ve cuando nace y cuando muere. Esta luz siempre la han representado en forma de arcos. Es por eso que encontramos en el mundo andino muchos arcos. Como portales. Portales dimensionales, portales que te podían trasladar de un lugar a otro. Okay. Según la cosmovisión andina. Okay. Y la muerte de personas queridas, ¿cómo te las has vivido? Es un caso impresionante, es un caso terrible. La muerte siempre es terrible. Siempre es Nunca terrible. vas a ver a la persona. Bueno, por ejemplo, cuando mi abuela murió, yo estaba en el lago Titicaca. Ya. Recibí una llamada después porque por situaciones de la altura es imposible a veces comunicarnos. Sí. Hay tempestades, es un gran lago, no es un lago donde se pueda navegar a cualquier hora, en cualquier momento. Un mar de agua es un dulce. Mar. Muchos lo han comparado, los paisajes, ¿no? Sobre todo los parajes, lo han comparado como partes de las islas griegas o una parte del mar Mediterráneo en la parte sur. Okay. Es increíble. Entonces yo estaba navegando en el lago Titicaca, regresando de la isla de Amantalí, y recibí una llamada, ¿no? Con esta noticia, y yo llegué a Puno y tuve que partir para Arequipa. Porque no estaba en Puno. Ya. Estaba en Arequipa. En Arequipa. Fui y fue parecido la situación, la muerte, el fallecimiento, el adelantarse de mi madre. Parecido. Ella estaba en Hilo, vivía en Hilo, yo vivía por el trabajo en Puno. Sí. Y bueno, pero sí, fuerte. Fuerte. Terrible. Terrible, duele. Pero bueno, me ha ayudado bastante esto de estar continuamente en estos sitios, lo que te decía. Sí. O sea, podemos estar mal, pero en estos sitios nunca puedes estar mal. Ok. Es como que en alguna parte es como... Siempre te llegas a reencontrar. Eso. O sea, te reencuentras contigo. Sí. Es difícil, ¿eh? Si tú estás en la urbe, las mismas luces harán que simplemente veas a los demás, pero nunca a ti. Perfecto. Y los momentos en que yo guío, no todo el momento, estoy con la gente, con los pasajeros, ¿no? Hay mucho tiempo en que estoy solo. Sí. Y sabía la importancia de la soledad, la importancia. Terrible. Y en ese sentido, Joel, ¿cuál sería la importancia de la soledad? Justo. Por ejemplo, los pasatiempos.
trabajo, me encanta, disfruto, viajo, doy a conocer muchas cosas, pero también tengo momentos de que estoy completamente solo. Solo en una isla, solo en un hotel, solo en una montaña, solo en cualquier momento, ¿no? Entonces, esos momentos son, yo los diría mágicos. Porque aparte de reencontrarte contigo, te vas reencontrando con el mundo, con la tierra, con la naturaleza, con el agua, con las rocas, con las plantas, con los animales. Es increíble. Sí. Una pequeña experiencia que quedó excelentemente grabada, ¿no? Acuñada casi. Y fue el momento en que yo siempre visito, me encanta visitar la isla de Amantaní sobre el lago Titicaca. Okay. Y lo recomiendo a todos. Estupendo. Porque es un lugar mágico, porque es un lugar, es el punto máximo sobre el lago Titicaca, 4.300 metros de altitud, allá arriba. Allá arriba. Entonces, esta experiencia fue inolvidable porque nosotros podemos ver muchos colibríes, muchos animales en el altiplano, pero normalmente vemos colibríes. ¿Por qué? Porque está plagado de plantas, cantutas, esta flor que es la flor símbolo de Perú. Perfecto. Que hoy día... Un momento, que para decirle a nuestro radio escuchas, ¿tiene algún parecido a nuestro copihue? Ok, sigue. Me parece que son de la misma familia, como hay otra que se llama fucsia en otros lados. Ok. Entonces colibríes, siempre vi colibríes, soñé con colibríes, pasé, veía colibríes, sentí hablar con los colibríes. Hablar, bueno, me dirán, ¿qué idioma? No. Comunicarme, transmitir. Perfecto. O, ¿cómo se dice esto en el Aymara? Bueno, hacer un intercambio de sensaciones, sentimientos, experiencias que van fluyendo. Perfecto. Pero esta vez que yo subía al Pachatata, el templo en la isla de Amantaní, iba subiendo con me parece, con 3 o 4 personas más, y de pronto vimos un colibrí que rondaba y rondaba y rondaba, solo uno. Pequeño, de la segunda especie de los que nos visitan acá en el altiplano y mismo en Cusco, ¿no? El colibrí andino, que es grande, todo gris. Plomito. Exacto. El otro, que es un poco más pequeño, siempre tiene los colores verde o azul. Y todavía uno más pequeño, que muchos lo han comparado con una mosca. Ya, muy chiquito. Es terrible, es pequeñito, pero viene de México, justamente para tomar el néctar de la flor sagrada de los Andes. De la cantuta. De la cantuta, exactamente. Entonces, en esta oportunidad vi estos colibríes, los medianos, los azules, los verdes, pero uno solo, primero, porque después vino el espectáculo y porque empezamos a subir, y yo vi cómo este colibrí se posaba en la tierra, en el piso, en la terraza, en una parte de la pirámide del Pachatata en Amantaní. Entonces, lo vi. Entonces yo me acerqué, algo me jalaba. Fui, lo vi. Y después llegaron muchos otros. Te digo muchos porque eran más de 10 o 12. Nunca había visto colibríes juntos. ¿Y por qué estaban posados en la tierra? Bueno, eso es lo que yo me preguntaba. Pero yo no podía acercarme más, solamente verlos y fotografiarlos con la mente. Con la mente. ¿No? Los vi así, estaban ahí.
Y exactamente, me preguntaba por qué estaban ahí, qué buscaban ahí, qué hacían ahí. Bueno, esperé un momento, retrocedí un poco, me fui hacia la derecha y después vi que la flor del zancayo, ¿Ya? es un cactus, Ok. había florecido. Ah, Como todos los cactus tienen las flores más lindas, sin duda. pero este zancayo, como todos los cactus también, florecen una sola vez al año. Exactamente. Ajá. ¿No? Sí. Entonces, estaban tomando el néctar de este zancayo. No es el zancayo que crece en Arequipa. ¿Ya? Son cactus enormes y que producen un fruto recontra ácido, muy bueno para la salud en general. Pero es otro zancayo de los Andes que apenas aparece en la tierra, apenas 2 o 3 centímetros. ¡Ay, chiquito! Una flor fucsia y con un néctar delicioso. Ah, Era el motivo que los colibríes llegaban ahí. Pero ¿dónde se posaban? ¿Dónde se posaban? Ahí justo en el templo del Pachacata. una belleza. Increíble. Bien. Experiencias increíbles. Y siempre con colores. Con colores. Siempre con colores. Sí. Es lindo esto de lo que cuenta Joe, de transmitirse, comunicarse, entre comillas, con los animales. Con los animales. Encuentro como Muchas personas consideran a los animales solamente como seres vivientes y no pensantes, sino que no sienten tal vez. No. Sí. Sabemos que los animales han tenido otras capacidades que, por suerte, para su suerte, no ha sido cambiada ni modificada. Buenísimo, buenísimo. Yo estamos en el medio de nuestra entrevista, vamos a ir a una pausa y pronto volveremos, ¿sí? Bueno, y aquí estamos de vuelta con Joe Arcaya Paredes. Joe, reflexionando sobre lo que tú compartes, yo quisiera preguntarte sobre el amor de un hombre que traslada grupos, que circula, que comparte. ¿Cómo has vivido tú el amor? El amor, una palabra fácil para mí. Sí. Y es Amanda. Ah, ¿quién es Amanda? Mi hija. Tienes una hija. Uh-huh. Tiene 7 años, va a tener 7 años ahora. 7 años. Ah. Muy pegada a su mamá. Ya. Muy pegada a su papá. ¿Qué eres tú? Sí. Me di cuenta que está también muy pegada a la música. Ya. ¿Como quién? Como mi padre, él nunca era músico, Ya. pero como yo también. Ok. Yo soy músico. Eres músico. Yo soy músico, sí, casi toda mi vida. Ya. Porque en el Ande, en las orillas del lago Titicaca, casi todos los hombres somos músicos, justamente por esta expresión de que es la capital folclórica. Si nosotros aquí en Cusco vamos a encontrar 30, 20, 50 danzas típicas Sí. o originarias, Ajá. en Puno vamos a encontrar más de 300 danzas. Entonces es grande. Si hay 300 danzas, existen 300 o más de canciones o música que les da la alegría finalmente para que dancen, para que dancemos. Para que dancen, sí. ¿Y tú eres músico? Empírico se podría decir, porque Ok. yo nunca he ido a un conservatorio o a un lugar parecido, Ya. Ok. excepto en la universidad, pero
en otras carreras, otros saberes, ¿no? Pero la música es mucho más. Sin duda. La música no solamente se puede estudiar, la tienes que sentir, vivir, disfrutar. Es eso la música. Estupendo. Y Amanda lo ha entendido. Okay. Y si lo ha entendido, entonces sí. Perfecto. Pienso que si lo ha entendido, le gusta la música y será, tal vez, podrá ejecutar algún instrumento. Genial. ¿Y la relación con tu padre, músico? No, mi padre no era músico. Mi padre, tengo la influencia de él porque él no era músico, pero escuchaba enormes cantidades de música. Era un escuchador de música. Terrible. Genial. Ajá. Y bueno, tenía música de todo. Bueno, pero de ahí vienen algunas influencias, pienso. ¿Vive él? Él vive, sí. Él es profesor, docente. Ok. Escuela secundaria, pero nunca, no músico, no toca ningún instrumento, por el contrario, pero sí, solamente ha escuchado mucha música y eso ha influenciado directamente. Porque desde pequeño, escuchar la música desde pequeño siempre cambian las cosas, ¿no? Sí, por como cierto. Físicamente como psíquicamente, ¿no? Sí, sin duda. ¿Y tu relación con él? No tan fluida, no tan cercana, pero cosas concretas y directas. Así como cuando escuchas un tema, sí. Una canción, por ejemplo, vamos a hablar un poco de la música que hacíamos antes aquí, en el altiplano o en Cusco. Sobre todo en el altiplano, en el momento pre-inca. La música era sagrada. La música era de carácter ritual, ceremonial, sagrado. Pero lo destacable de la música andina, hoy día está todo conglomerado. De esto de la música andina contemporánea, latinoamericana, muchos nombres. Pero si hablamos de música andina, va a venir acá inmediatamente el sicuri. ¿Y eso te recuerda a tu padre? Este sicuri, eso me recuerda a mi padre porque él danzaba esta danza. Buenísimo. Acá en el altiplano, el sicuri es una danza guerrera que en todas las festividades lo vamos a encontrar. Hay sicuris desde la costa hasta la selva, o sea, en las 3 regiones de Perú. Entonces, esa fue la influencia para apegarme un poco a la música. Perfecto. Y después llevarla a planos profesionales, se podría decir. Ya es cuenta aparte, ¿no? Cuenta personal. Cuenta personal. ¿Y de qué modo la llevaste profesional? Como casi todas las cosas que hice, ¿no? Como yo fotografía, admiro a Martín Chambi, el que fotografió Machu Picchu 15 años antes que Jairam Vinca venga a Perú. Vale. Entonces admiro a Martín Chambi. ¿Por qué lo admiro? ¿Por qué? Bueno, es tan linda la foto, no, o sea, es linda, es un arte, es un artista, es de Coasa, de Lampa, de Puno, del altiplano. Admiro cómo él ha podido fotografiar estos parajes con esta inmensa cámara que él tenía, que era de fabricación alemana y que su mejor amigo se la había regalado. Perfecto. Entonces, yo, para tomar una fotografía ahora, agarro el instrumento, entonces cuadro muy fácilmente, subo la exposición muy fácilmente, balanceo, todo muy fácilmente, ¿no? La temperatura del color, excelente, aparatos numéricos, pero él no tenía este aparato. Y si ves la fotografía de Machu Picchu y la comparas con la de Jairam Vinca, hay mucha diferencia, ¿no? Es todo. Bien. Joe, y hablando del arte, ¿cómo es que te has ido acercando y al arte de
tú dices lo místico, yo le voy a poner del chamanismo. Shamanismo, chamán. Chamán. En todas las culturas se ha hablado de chamanes, Sí. chamán. En Perú también. Sí, En la selva, chamanes de la selva, Sí. conocedores y guardianes. Sí. Me refiero a guardianes que cuidan ese conocimiento Ajá. sagrado. En la montaña, en los Andes también. sí, Entonces, tú me preguntas, ¿cómo viene este acercamiento a esto? Sí. Yo siempre he vivido en los Andes, he visto, he conocido, he escuchado, he olido, he percibido todo esto, lo que es este mundo sui generis, se podría decir, si se puede decir, porque aparentemente este conocimiento es uno solo, no existe otro, y hablo de todo el mundo, ¿no? Entonces, que las culturas antiguas, andinas, el tiwanaco, los tiwanacotas han sabido guardar celosamente. Y que aún con la llegada de los españoles, ahora podemos conocer. Chamanismo, tú me dices chamán, yo no soy un chamán, ¿ok? ok, Pero conozco gran parte de lo que ellos hacían para denominarse chamanes. Los chamanes han existido en la época pre-inca e inca. Como sabemos, los principales están guardando celosamente aún este conocimiento en la isla de Amantaní, justamente porque es el principal centro de poder, y aparte están también en Queros, aquí en la región Queros, en la región Cusco. Entonces, muy pegado también en Puno a la gente, no voy a decir mística, a la gente que conoce algo o muchas cosas de cultura andina. perfecto. Muchas veces hemos querido decir que el chamanismo es solamente el conocimiento de alguna planta medicinal. Eso es muy importante también. Ese era un conocimiento que lo conocían todos. Disculpa que vuelva a redundar. Es un conocimiento popular. Popular. Así como el arte popular, la medicina popular. Es parte de la medicina chamánica. Perfecto. Pero la medicina chamánica es muchísimo más. Podría dar una vuelta de 360 grados. Entonces, más o menos así. ¿Y qué influencias han tenido en tu desarrollo los chamanes? Te contaré que he estado, ahora último, he estado por ahí, en la selva, en Tarapoto, más o menos 15 días, internado en la selva, mucho conocimiento guardado en la selva, increíble también, Sí. en los Andes también, justamente por esta capacidad de tratar de comunicarme con la gente, aymara, quechua. Entonces hemos podido tratar de agarrar muchas cosas por tradición oral. Ok. Tradición oral. Además eres como un investigador incansable, ¿no? ¿Verdad? Porque hay mucho mucho trabajo que realizar, mucho trabajo que comenzar en Puno, la región, en Perú, en toda la cordillera de los Andes, pienso, Sí. del lugar donde se han desarrollado las principales culturas. Sí. Y Joe, cuando yo hablo del amor o te pregunto sobre la muerte, ¿qué importancia o en este portal de la muerte, qué sentido tiene para ti la trascendencia? Trascendencia. Justo esto me trae rápidamente a la memoria lo que significa una chacana. Ya. Chacana, el símbolo de poder. Chacana, chac, que en el idioma quechua quiere decir gradas o escaleras, escalinata. Ya. Ok. Y Hanan, que es la verdadera forma de pronunciar, chac, Hanan, Ok. hacia arriba, hacia el Vale. mundo de arriba.
el mundo, el cielo, el Hanan Pacha, que siempre estaba gobernado por el cóndor, este animal magnífico, este animal que si te mira, te podría cambiar simplemente la vida. Ya. Es increíble. El cóndor, el animal que por error se le está denominando carroñero, no es un carroñero. El cóndor va a ir a cazar su presa. ¿Ok? Entonces, Chak Ana, el ascenso, la ascensión, la subida. Es por eso que las pirámides que se han encontrado aquí, en el altiplano, en Cusco, en todo lugar, estas pirámides son truncas, o sea, no han terminado. ¿Qué significación? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene fin. No, porque está ascendiendo, es un proceso de ascensión. Nosotros conocemos el símbolo de la chacana. Prácticamente la chacana va a guardar toda la filosofía, ideología, sentimientos, pensamientos, todo absolutamente de la cultura andina, en general. Ya. Va a abarcar todo, desde la matemática hasta la física, hasta la química, hasta la astronomía, absolutamente todo. Persona que sabía interpretar o conocer el secreto de la chacana estaba en proceso de ascensión. Eso para mí es importante. Entonces, hemos tratado de conocer, de ver chacanas dispersas en todo lugar de los Andes. Ya. Así como las pirámides, ¿no? Las pirámides es un tema amplísimo también. Perfecto. ¿Por qué encontramos chacanas, pirámides, truncas, escalonadas en los Andes y en el mundo? Esa es la gran incógnita. Es una incógnita, sí. Y cuando hablamos de trascendencia, y tú me muestras el cóndor, si yo pregunto, Joe, tu propia trascendencia, ¿cómo quedará resonando tu nombre en este altiplano? Muchas personas, muchos guías, muchos colegas he tenido oportunidad de escuchar sus explicaciones, sus discursos, ¿no? Sí. Son profesionales, pero cuando hablamos de esto de los tres mundos, hablamos de que la cultura andina siempre se ha movido en tres, se ha movido en tres. Después se ha movido en 6 y se ha movido en 9. Esos números son sagrados, ¿no? Sabemos que muchos científicos que no han sido muy acreditados, muy creídos, muy publicitados, ya lo sabían. Lo sabían también. La magnificencia del número 3, del 6 y el 9. Entonces, en los Andes nosotros nos movemos en torno a esto. ¿Cómo? Por ejemplo, nosotros tenemos hoy día se llama numerología, ¿no? Yeah. Aquí también en la cultura andina se manejaba esto, lo que es la numerología. Numerología, piramidología, estereoscopía, términos nuevos se podría decir. Pero lo manejaban a la perfección. Genial. Si hoy día podemos saber qué significa todo esto, vamos a quedar sorprendidos. Sin duda, sin duda. Terrible. Terrible, Joe. Joe, y si te pregunto entonces, ¿qué significa para ti el cuerpo humano? ¿Cómo vamos a hablar del cuerpo? ¿En la manera física? ¿En la manera... Cuerpo humano, orgánico, de carne y de hueso. Justo físico. Justo físico. Cuerpo. ¿Qué significa el cuerpo? Templo, un templo. Un templo. Un lugar donde no le vamos a hacer una oración, ¿no? Pero el cuerpo necesita estar en armonía. Ya. Físicamente... Ajá.
el cuerpo está dividido en lugares específicos, en lugares extremos, en lugares, puntos energéticos, puntos de poder, puntos representados por los 7 colores del arco iris. Okay. Hemos pasado mucho tiempo tratar de resolver una incógnita de que por qué era la importancia, por qué teníamos tanta importancia de estos 7 colores en el del arco iris aquí en el altiplano. Ya. Aquí en el altiplano todo es muy colorido. Sí. Han visto las mujeres, Sí. cómo se visten. Siempre la presencia de los 7 colores del arco iris. Ajá. Bueno, estos 7 colores, ¿por qué los encontrábamos siempre en las huifalas? Huifalas, hablamos de banderas ceremoniales, banderas de guerra. ¿Por qué encontrábamos los 7 colores? Esta importancia viene exactamente por esto, por estos 7 puntos energéticos que nosotros tenemos en el cuerpo, que un animal tiene, que una planta, que todo ser que vibra tiene. Entonces, si vamos al momento pre-inca, vamos al momento tiwanaku, vamos a ver estos 7 colores. Vamos al momento inca, lo vamos a ver también. Esta representación no es una representación, algunos la han llamado psíquica o en el ajayu. El ajayu es el interior, el espíritu, la luz. Ya. Entonces, no. Esto, como me preguntaste, es físico. Es físico. Físico, exactamente físico, ¿no? El corazón, el plexo solar y exactamente la glándula pineal. Sí. ¿No? Pineal es física. La piña, es de ahí que viene el nombre, ¿no? Esta glándula es importante porque si no tenemos controlada o abierta o despejada o activada, estimulada, ya, activada después de todo esto, ajá, entonces los demás centros de poder, los nuevos puntos de poder no podrían estar equilibrados o funcionar correctamente. Se desvitalizan, se desorganizan. Exacto, no hay un equilibrio. Perfecto. No existe. Este conocimiento también viene de la India. Sí. Los chakras. Exactamente. Maya, Paya, Kim, Sapusi, Pesca, Sokta, Pacalco. 7 chakras, 7 puntos energéticos. ¿Ok? Entonces, es por eso que el arco iris siempre es importante para nosotros. Para mí, el arco iris, la bella experiencia con los colibríes era un arco iris de color. La bella experiencia del esconderse del sol, del elevarse de la luna, una pequeña llovizna y un gran arco iris con colores vivos sobre el lago Titicaca, son experiencias inolvidables, increíbles, que también me han ayudado a profundizar un poco acerca de este tema. Perfecto. Joel, estamos cerrando nuestra entrevista y quisiera hacerte una última pregunta. ¿Qué has dejado en tu vida por seguir esta ruta de conocimiento? Eso me trae directamente, como todo, pero una canción. Una canción. O sea, mucho por hacer. Hay un tema que se llama Mucho por hacer. Entonces, si solamente escucho Mucho por hacer y veo esta perspectiva y digo sí, aún queda mucho por hacer. Ajá. ¿Mucho por hacer en qué sentido? En la profesión, sí. Pero sobre todo mucho por hacer y por recorrer. En ese camino sagrado en los Andes. O sea, has dejado mucho por hacer. Mucho por hacer. Estoy haciéndolo actualmente. Justo por mi carrera. Estoy viajando, estoy acá, estoy en Cusco, estoy en Puno, estoy en Arequipa, estoy en todo lado. Ajá. Y tengo momentos libres, momentos de soledad, donde aprovecho para poder hacer muchas cosas. Perfecto. Porque estoy en el sitio, no estoy en una computadora escribiendo, estoy en el sitio. Perfecto. Bueno, y con esto de el tiempo donde queda mucho por hacer, nos despedimos de Joel Arcaya Paredes. Gracias, Joel, por esta entrevista.
Gracias a ti, Yusparasunki. Te digo gracias en Aymara. Gracias, gracias, muchas gracias. De los Preicas. Gracias, gracias, gracias. Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.